Dios le bendiga, mi hermano. Vamos a hacer una oración pidiendo la presencia de Dios en este lugar y pidiendo la presencia de Dios también allá con usted. Pongamos todo lo que hagamos en las manos de Dios. Una vez más, Señor, ante tu presencia estamos. Una vez más rogando de tu misericordia, rogando que seas perfeccionando nuestra alabanza, que seas tú quien nos enseñe a entender tu palabra. Enséñanos tú, Maestro, enséñanos tú, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos. Límpianos, purifícanos, pon oídos atentos, pon un corazón dispuesto a alabar tu bendito y santo nombre. Nada que ofrecerte, todo que agradecerte. Gracias porque eres bueno y sabemos, Señor, que muchas veces oramos incorrectamente y pedimos que seas tú perfeccionando nuestra oración, que seas librándonos de este cuerpo, Señor, y que por sobre todas las cosas se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer 2 salmos, mi hermano. Primero el Salmo 96. Salmo 96. Para leerlo juntos. Si usted en su casa está sentado y puede ponerse de pie en reverencia, hágalo, mi hermano, hágalo. Es por respeto, por reverencia a la palabra de Dios. Salmo 96, dice así la palabra de Dios: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgarán los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Excelso, grande sobre todos los dioses, dice su palabra. Y dice que debemos cantar a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Y los salmos están llenos de alabanza a Dios, de exhortación a que nosotros alabemos a Dios. Y vamos a leer también otro salmo, mi hermano, el Salmo 1. No se canse de alabar el nombre de Dios, mi hermano. Allá en su casa también lo puede alabar. Puede decir gloria a Dios, Cristo vive, Él reina, aleluya. Salmo 1, juntos otra vez. Despacio, despacio. Salmo 1, el justo y los pecadores. Recordamos, ¿verdad? O más bien el mundo recuerda, es el Día del Padre. Y nosotros todo lo que hacemos en este lugar, mi hermano, es para gloria y honra del Señor. Y agradecemos a Dios la vida de los padres que Él nos presta. ¿Cómo deberíamos ser nosotros los padres? Yo no soy padre aún, pero los que son padres, dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos. Somos bienaventurados 3 veces felices, porque Él está con nosotros. Él nos hace ser felices. Y vamos a entonar un salmo, mi hermano, el salmo número 80. Solamente se entonan unos versículos. Es el versículo 1, el versículo 2, 3 y también el 18. Alábele, mi hermano. Oh, pastor de Israel, escucha, despierta tu poder, resplandece, ven y sálvanos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, inclínate a tu pueblo y seremos salvos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, inclínate a tu pueblo y seremos salvos. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás, invocaremos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, inclínate a tu pueblo y seremos salvos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, inclínate a tu pueblo y seremos salvos. Salmo 145 dice así: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza.
florecerán tus hojas y anunciarán tus poderosos hechos cada día. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Amén. En lo que pasa mi hermana que trae el mensaje, recuerda, mi hermano puede escribir su necesidad, puede escribir también su agradecimiento o testificar lo que Dios ha hecho en su vida, y al final del culto oraremos por ella. Dios le bendiga, mi hermano. El Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Vamos a disponer nuestras vidas, nuestro corazón a escuchar y aprender de la palabra de Dios en esta hora. Todos unidos, hermanos, bendito Dios y Padre, muchas gracias te damos, Señor eterno, por tu gran amor, por tu gran misericordia, porque hasta aquí, Señor eterno, has sido con cada uno de nosotros, nos permites estar en tu casa, gozarnos, Señor eterno, en la alabanza, mas en esta hora disponer nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos a tu palabra, que no sean palabras humanas, que sea tu Espíritu Santo el que hable a cada una de nuestras vidas, pues tú sabes de qué tenemos necesidad. Tú sabes, Señor eterno, nuestra condición, conoces nuestro ser desde lo más profundo. En esta hora te pido que hables a cada uno de nosotros, mis hermanos, personas nuevas que a lo mejor nos ven en la transmisión, Señor eterno. Tú tienes un plan, tienes un propósito para cada una de sus vidas. En el necesitado, en el enfermo, que a lo mejor también nos escucha, Señor, no puede estar aquí por esa situación, mas tú sé propicio en donde quiera que ellos se encuentren. Tu Espíritu Santo sea con ellos y les redarguya, Padre. Y en esta hora, Señor, tu nombre también siga siendo glorificado en tu palabra. Todo esto, Padre Celestial, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos la honra, la gloria, la alabanza desde ahora y por todos los siglos. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que abran sus sagradas escrituras en el Evangelio según San Juan. Vamos a ver el capítulo 5, versículo 7. Al tema del día de hoy le puse exponle tu situación. Ahí va a aparecer como expon tu situación, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Y vamos a ver un ejemplo de quién lo estaba haciendo. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 7, nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos en la lectura. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Una vez más, hermanos. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy,
otro desciende antes que yo. Pueden tomar sus lugares, hermanos, ahí donde nos vean. Aunque es un tema, una parte de la Biblia que nosotros ya hemos leído muchas veces, en lo que vamos a ver en esta mañana, nos vamos a dar cuenta y yo puedo desglosar por lo menos 8 aspectos en esta parte de la palabra. Y veamos que sí es muy enriquecedor cuando vemos como su palabra nos dice escudriñad las escrituras. Vamos a ver a quién y por qué ese título de exponle tu situación o expon tu situación. Vamos a ver a quién, vamos a analizar el día de hoy el contexto en el que estábamos. Vamos a hablar acerca del paralítico de Betesda. ¿Qué significa justamente Betesda? Vamos a hablar un poco de la misericordia, de lo que hemos hablado, Dios como nuestro Padre lleno de misericordia. Vamos a hablar del enfermo, por qué Jesús, y no solamente por qué, sino qué pregunta le realiza. Vamos a analizar la situación del enfermo y vamos a ver 3 acciones que Jesús le pide a este paralítico. Y no solamente las acciones, sino lo que es el reposo y el verdadero reposo. Nos damos cuenta que entonces es un tema amplio, pero que el Señor habla a nuestras vidas en esta hora para que nosotros expongamos nuestra situación. ¿A quién vamos a iniciar? Pues a Jesús, al Señor. Si nos vemos aquí, el paralítico empezó el texto que leíamos con Señor. No le dijo Jesús, no le dijo Maestro, le dijo Señor. ¿Y a quién se estaba refiriendo? A Jesús. Estaba en el tiempo de su ministerio, se dio Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Se presenta en su ministerio como amigo, como salvador, como médico. Se iba a presentar como mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho carne, y también como maestro. En esta ocasión, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver el contexto, ahí lo van a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, del 46 al 54, ustedes lo pueden leer con más detalle en su casa, pero es importante verlo, porque en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan nos dice, después de estas cosas. ¿Pero qué cosas o qué era lo que había pasado? Pues ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, del 46 al 54, nos dice que fue Jesús otra vez a Capernaum, a Caná de Galilea, donde había convertido justamente el agua en vino. En esa situación o en ese contexto estamos. Y nos dice que había ahí en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. La palabra de Dios nos dice en el versículo 47, o sea, el oficial, oyó cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Fíjense, estamos en una situación crítica de este oficial. Él estaba ejerciendo su profesión, su misión. Sin embargo, escucha que Jesús había llegado a Caná de Galilea y va a su encuentro y le dice, bueno, pues que descienda porque su hijo estaba en una situación de enfermedad, pero en una situación de muerte, a punto de morir. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Por qué? Porque ya había justamente ahí convertido el agua en vino y ahora otra vez piden una manifestación. Sin embargo, el oficial del rey se acerca nuevamente y le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él se va, obviamente se va a su casa a ver al hijo. Dice que todavía él no llegaba cuando los siervos salen a su encuentro y le dicen, tu hijo vive. Cuando él
escucha esa parte, lo primero que hace es una pregunta. Dice que les preguntó en el versículo 52, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. El Señor se presenta no solamente como ese Dios, como ese Hijo de Dios, como ese mediador entre Dios y los hombres, sino también se presenta como el médico de médicos, el que hace milagros, el que hace prodigios, y nadie podría hacerlo si no viniera de parte de Dios. Nos dice en su palabra que solamente él, no solamente el Padre, sino toda la casa creyeron a Jesús. Y dice que esa es la segunda señal que hizo Jesús en Judea de Galilea. Cuando empieza el versículo 5, que es a lo que nos vamos a adentrar el día de hoy, por eso empieza a decirnos después de estas cosas. Después de lo que había acontecido, nos dice que había una fiesta de los judíos y Jesús justamente subió a Jerusalén. Dice, y hay en Jerusalén, y vamos a entrar al tema del paralítico de Betesda, donde nos dice que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Si nos damos cuenta, el Señor llega a una parte de Jerusalén y en donde nos dice, y de hecho ese estanque sigue ahí, con las mismas características como lo describe la palabra. Un estanque con sus 5 pórticos, se le llamaba la puerta de las ovejas porque era donde hacían el lavado para los animales, y nos dice que el estanque era llamado en hebreo Betesda. ¿Qué significa el nombre de Betesda, hermanos? Betesda significa casa de misericordia. Pero ahí pasaba un acontecimiento, porque por eso dice que yacía una multitud de enfermos. ¿De qué tipo? Ciegos, cojos y paralíticos, entre muchos otros. Pero nos damos cuenta del tipo de enfermedad. Que esperaban, ¿qué nos dice la palabra? El movimiento de agua. ¿Qué acontecimiento pasaba en ese estanque? Versículo 4 nos dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pongamos mucha atención aquí porque no solamente estamos hablando de una enfermedad física. Por eso nos habla y expande el panorama y nos dice que daba sano de cualquier enfermedad. No decía que daba sano, recibían la vista o recobraban el movimiento. Nos dice la palabra de cualquier enfermedad que tuviese, pero ¿qué característica había que tener? Solamente cuando ese ángel descendía, hacía el movimiento, dice de tiempo en tiempo, tampoco nos dice el tiempo, porque por eso estaba ahí siempre la multitud. Estaban ahí siempre los cojos, siempre iban a ver enfermos, el paralíticos, ciegos, porque no sabían en qué momento iba a pasar, pero en cuanto pasara y hubiese ese movimiento del agua, el primero que descendía quedaba completamente sano. Esa era una característica. ¿Por qué el Señor llega justamente en ese momento, en ese lugar y justo en ese punto? Porque Jesús se iba a presentar como ese Padre de misericordia. Y no solamente con la misericordia, porque ahí eso solamente acontecía a la primera persona que descendía. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús al mostrarse como ese mediador y como ese Hijo de Dios? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La misericordia y su misericordia
no solamente iba a ser para una persona, sino en vano sería nuestra fe y en vano estaríamos aquí, sino porque su misericordia es grande y la palabra nos habla de la misericordia. Ahí solamente mis hermanos les van a poner en línea los textos para que ustedes también los escudriñen en casa, pero vamos a hacer un paréntesis porque la palabra de Dios nos habla de la misericordia de Dios en varios libros. Si lo vemos en Efesios 2 del 4 al 5 y usted lo quiere anotar, lo leerá después en su casa, nos dice, pero Dios que es rico en misericordia, no dices es misericordioso, dice es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos dice, por gracia sois salvos. ¿Por medio de quién? De Jesús. ¿Y quién se estaba presentando en este estanque? Jesús. Como ese Padre, ese Dios de misericordia, diciendo que la misericordia de Dios es para todo aquel que se acerque y lo desee. En Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el Salmo 51:1, en la primera parte que todos nos sabemos, empieza el texto a decirnos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, siempre nos acercamos conforme a su misericordia. Lo que le pedimos es de que tenga misericordia. ¿Por qué? Porque justamente nuestro pecado, nuestras fallas, nuestros errores están delante de nosotros, presentándonos. Pero cuando nos acercamos delante de Dios, Dios no se presenta como un Dios acusador, que juzga, que discrimina, que aparta, ¿no? Él se presenta, y por eso el presentarnos a Jesús como ese Dios de misericordia, de grande misericordia, que es rico en misericordia. Apelamos en el Salmo 51, David decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, porque sabemos que en esa misericordia podemos alcanzar socorro, podemos alcanzar amor, podemos alcanzar respuesta. Vamos a ver que incluso en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 31, nos dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Gloria a Dios. Por eso nuevamente reiteramos su palabra, que Él es rico en misericordia, y por eso nosotros nos acercamos, como dice su palabra en Hebreos, confiadamente, porque yo sé que me puedo acercar bajo esa misericordia. En el Salmo 29:10, en su primera parte, también nos dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Dos cosas, misericordia y verdad, pero nos dice, todas las sendas de Jehová son así, siempre la misericordia y la verdad. Y en el Salmo 145, que incluso entonábamos antes de empezar a disponer nuestras vidas, en su segunda parte, nos dice, Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. En ese estanque solamente la misericordia lo podía alcanzar uno. Pero ¿qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Mostrarnos que la misericordia de Dios es para todos. Vamos a seguir analizando la palabra y vamos a adentrarnos ahora, después de ver lo que acontecía en ese estanque, vamos a hablar acerca del enfermo. Y nos vamos a ir a San Juan 5, del versículo 5 al 6, donde Jesús al llegar a ese estanque le llama la atención este enfermo, este paralítico, y nos dice la palabra en el versículo 5, y había allí un hombre que ¿cuánto tiempo tenía, hermanos? Vean el tiempo.
y por qué Dios permitió que esto quedase plasmado. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Vamos a ver primero qué es un paralítico. Un paralítico se le describe con 3 características bíblicamente. Nos dice que un paralítico es una persona desvalida, es un desvalido, es una persona inmóvil y es una persona sin fuerza. Entonces, con esas 3 características pueden cumplir la función de decirles paralítico. Este paralítico, que se le llama de Betesda porque no nos menciona el nombre de la persona, sino del lugar en donde estaba, nos dice que hacía ahí 38 años que estaba enfermo. Hay diferentes tipos de enfermedades, y a lo mejor hay enfermedades que pueden ser recientes, un resfriado 1 o 2 días, dependiendo también la enfermedad. Pero en este caso era una enfermedad de 38 años. Y por eso nos dice la palabra que lo vio, Jesús lo vio, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. No le dice que alguien le haya dicho, tampoco nos dice que fue y se acercó a esta persona y le dijo: ¿cuánto tiempo llevas así? Sabemos que Jesús es omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede, pero hace una mención que dice: cuando lo vio acostado, característica, Jesús lo vio y supo que llevaba mucho tiempo así, porque la parálisis o un paralítico podemos identificarlo, pero también podemos ver cuando una persona lleva así mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay características. Si quedamos que es una persona desvalida, no hay movimiento. Él no va a tener la fuerza ni la capacidad para que cuando tenga hambre pueda levantarse, hacerse una comida y llevarlo a la boca. Entonces muy seguramente esa persona, ese hombre, estaba delgado, a lo mejor estaba pálido, llevaba tiempo, el músculo, dice, estaba inmóvil y no hay fuerza en el paralítico. ¿Por qué no hay fuerza? Porque el músculo se hace delgadito, se hace chiquito, entonces no hay fuerza, no hay la suficiente capacidad. Y aquí vemos la parte en que también Dios nos llama a nosotros. Les digo, fíjense que cuando leíamos que el primero que descendía al estanque era sano de cualquier enfermedad que tuviese. A lo mejor nosotros no tenemos una parálisis física, a lo mejor no estamos paralíticos, pero espiritualmente, ¿cuántos estamos aquí y podemos estar paralíticos? ¿Cuántos nos pueden ver en su casa y a lo mejor estamos paralíticos? ¿Por qué? Porque estamos desvalidos, a lo mejor no estoy desvalida, pero estoy inmóvil, o a lo mejor no tengo fuerza, o no cumplo la voluntad de Dios. Es una parte y es una forma de estar paralíticos. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Dice que Jesús se acerca a este paralítico. Y vemos lo que se comprueba la palabra cuando nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es una acción de Jesús presentándose como ese mediador, como ese amigo, como ese sanador. Él es el que se acerca a nosotros. Él es el que se ha acercado a cada una de nuestras vidas y nos ha buscado. En el caso cuando Él ve a este varón y ve la cantidad de tiempo que llevaba ahí, 38 años, se acerca a Él.
Y vemos también en la parte de la palabra que nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En este caso, se acerca al paralítico y le hace una pregunta. ¿Qué pregunta era? ¿Quieres ser sano? ¿Por qué le hizo esa pregunta? Había muchos enfermos durante el ministerio de Jesús, y lo vemos como este oficial, el que tenía a su hijo enfermo. Él supo de Jesús, muy seguramente había ya escuchado de lo que había hecho. Ahí dice que él en ese lugar convirtió el agua en vino, pero no solamente era conocido por eso, sino por lo que el Señor ya había empezado a hacer en su ministerio. Y vemos que muchos enfermos se acercaban a él. Vemos leprosos incluso que se acercaban a él. Veamos a varones que le dijeron, si quieres puedes hacerlo. Y el Señor les decía, sí quiero, no, yo quiero hacerlo. Pero vemos la situación en la que a veces se acercan y se acercaban muchas personas. El ciego no podía saber por dónde estaba Jesús, pero podían oírlo y entonces gritaban a alta voz. En el caso de este paralítico, 38 años ahí, en una situación física diferente, ¿qué es lo que pasa cuando ha pasado tanto tiempo una enfermedad? Muy seguramente hay frustración. Esta persona muy seguramente se sentía así, y por eso el Señor le hace una pregunta, porque a veces nos ensimismamos en la enfermedad, pero el Señor ve más allá y se acerca a este enfermo, a este paralítico, y le dijo, ¿quieres ser sano? Porque la sanidad implica un cambio. En la palabra de Dios, la palabra salvación se conoce también como salud. Cuando Dios da la salvación a nuestras vidas, nos da la sanidad primeramente espiritual. En este caso, al paralítico le dijo, ¿quieres ser sano? Porque implicaba muchas cosas. Cuando Dios nos sana y cuando Dios nos restablece, la idea es no volver a quedarnos ahí. ¿Cuántas veces el paralítico, incluso en lo secular, podemos ver que a lo mejor si yo tuve una fractura y estuve enyesada un tiempo, y al momento que dicen, tu hueso ya está bien, ya soldó, ya no hay problema, a lo mejor lo quitan o lo que haya sido necesario, unos clavos, X cosa. Cuando ya se recupera ese hueso, lo primero que se dice es, bueno, tienes que empezar a caminar. A lo mejor primero con bastón o con muletas para que te apoyes, te sientas seguro, pero tienes que caminar normal. ¿Qué pasa en muchas de las personas? Que por el miedo e incluso el dolor tan intenso que se siente cuando se tuvo la lesión, o quienes los han tenido, incluso hasta un mínimo esguince, un falseamiento, uno les dice, camina y no puedo. Camina y no, es que me duele mucho. Pero cuando ya está sana la articulación y le dicen, muévela, ¿qué es lo que pasa en muchas personas? No porque me va a doler. Hay quienes no, hay quienes, si le dice uno muévelo, pues agarran el valor y lo hacen y dicen, bueno, sí, vas a sentir raro, dime qué sientes, no, me siento así, es normal, mueve el pie, haz ejercicio, movilízalo hasta que otra vez vuelvas a caminar normal. Pero ¿qué pasa con muchas personas? No. Y entonces prefieren andar con un bastón, prefieren quedarse con las muletas, aunque el hueso ya esté sano, y no caminar bien. En lo espiritual, que le estaba diciendo el Señor a este paralítico, no le dijo como en otros, tus pecados te son perdonados. Veamos que a los paralíticos los tenían que llevar por las 3 características que habíamos hablado, y veíamos al paralítico que fue llevado por 4 personas, y al ver una multitud tan grande, los amigos dice que ven la opción y dicen, bueno, por el techo, y ahí, pero que tenga el encuentro. Sin embargo, ahí sí el cambio fue diferente. El actuar de Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados,
levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero en este caso Jesús se acerca a este hombre de 38 años enfermo y le dice, ¿quieres ser sano? Con todo lo que ello implica. ¿Y este paralítico qué hace? Muchos se acercaban y le decían, ¿quieres, Señor, sanarme? Sí. ¿No quieres ser sano? Sí, yo quiero ser sano. Los leprosos que se acercaban porque querían ser sanos. Pero vamos a ver la respuesta de este enfermo. Y vamos a ver la situación del enfermo. Por eso viene esa parte o ese tema en el que dice, exponle tu situación. ¿A quién? A Jesús. Este varón o esta persona no le respondió con un sí o un no. Versículo 7 que leíamos. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué estaba haciendo este enfermo o este paralítico? Sacando lo que había en su corazón. 38 años en una posición, a lo mejor 38 años en ese estanque esperando a ver cuándo se agitaba el agua y poder entrar, pero ver que a lo mejor alguien iba a entrar primero y que no iba a ser posible. Sin embargo, él estaba ahí, pero llega Jesús al conocer su situación. Una enfermedad de 38 años que a lo mejor le daba tristeza, que a lo mejor le daba frustración, que a lo mejor le daba algún sentimiento, incluso enojo, no lo sabemos, pero él lo primero que hace cuando Jesús se acerca a él y le dice, ¿quieres ser sano? Él expone su situación y le dice, Señor. ¿Por qué le dice Señor? Porque no le conocía, y vamos a verlo más adelante. Pero le respondió y le dijo, es que no tengo quien me meta. Él bien pudo haber dicho sí o no, pero lo que él hizo es expuso su situación, y es lo que Dios quiere que hagamos delante de él. Al venir al trono de la gracia es tener esa confianza y esa seguridad de decirle, Señor, esta es mi situación. Estoy pasando por esto, estoy viviendo por esto, alguien me ha traicionado, alguien me ha defraudado, alguien me ha hecho daño, eso me ha perjudicado espiritualmente. A lo mejor yo no estoy sana físicamente, o a lo mejor estoy sana físicamente, pero espiritualmente me hace falta algo. Necesitamos exponerlo delante de la presencia de Dios. Ante esa misericordia que sabemos hoy en día que Él tiene. Este enfermo le dijo, no tengo quien me meta. ¿Está hablando de qué? Muy seguramente de soledad. ¿Qué pasa con un enfermo ya crónico? Yo lo puedo cuidar un día, 2 días. Pero ¿qué pasa con ese tipo de enfermos? La mayoría son abandonados. Porque qué pesado, porque es muy cansado, porque lleva tiempo, porque lleva esfuerzo, porque implica a veces esfuerzo físico el cambiarlos, el bañarlos, y terminan a veces esas personas solas, abandonadas, no solamente con la enfermedad, ahora le agregamos otra cosa. Y él es lo que dice, no tengo quien me mete en el estanque. Y entre tanto que yo voy, o intento hacerlo, o quiero ir, o hay alguien, pues ya otro llegó primero. Muchas veces puede ser el desánimo. ¿Cuándo vas a cenar? No, pues no, ya sí me quedé toda la vida. ¿Qué es lo que viene a hacer Jesús? A decirle, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo te puedo sanar, yo te puedo limpiar, yo te puedo purificar, yo puedo sanarte de cualquier enfermedad que tú tengas, física o espiritual, lo puedo hacer, y se presenta como ese Jesús de misericordia, de gran misericordia, rico en misericordia. Y al escucharlo, vemos que el Señor Jesús lo que nos enseña a nosotros que debemos hacer. Porque cuántas veces alguien se acerca y nos quiere contar su situación, y lo primero que hacemos es, no digas eso,
El enfermo a lo mejor dice, es que me siento triste. No tienes por qué sentirte triste, pero se siente triste. O sea, entonces ya no digo que me siento triste porque no. El Señor Jesús, ¿qué hizo? Lo escuchó. Y lo escuchó atentamente. Bien le pudo haber dicho, te dije sí o no. ¿Quieres ser sano? La respuesta es sencilla, sí o no. No. El Señor es un Dios de amor y de misericordia. Cuando se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Señor, pero mira, Él lo escucha atentamente. Todo lo que siente, todo lo que hay en su ser, lo que hay en su cuerpo, lo estaba viendo. No le dijo primero, arrepiéntete, eres un pecador, esto te pasa por esto, te lo mereces. El Señor lo escuchó atentamente. Pero al término, el Señor le da la respuesta. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué le pidió? 3 acciones imposibles para un paralítico. Imposibles, porque habíamos dicho que un paralítico es una persona inválida, una persona inmóvil y una persona sin fuerza. 3 cosas. ¿Qué le pide Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. 3 acciones. Sí, a lo mejor tú te sentías mal, a lo mejor te sentías abandonado, a lo mejor te sentías desvalido, no solamente por la enfermedad, sino incluso por los que estuvieron a tu alrededor. Vemos un ejemplo incluso con Job, cuando él enfermó, ¿qué fue lo que pasó? La mujer lo primero que le dice, ay, mira, mejor maldice a tu Dios y muérete. La condición humana como somos ante una enfermedad. El mismo Job decía, bueno, mis hermanos me traicionaron. Él llegó a sentir dentro de lo que estaba pasando y de la prueba en la enfermedad lo que realmente se ve. Muchos dicen y secularmente dicen, en la enfermedad sabes con quién cuentas y no. Pero realmente en cualquier enfermedad, en cualquier prueba, en cualquier aflicción que sabemos, a veces nosotros corremos a las personas. Y a lo mejor a la persona que corro me juzga, a lo mejor a la persona que corro me traiciona, a lo mejor a la persona que corro me dice estás mal, a lo mejor la persona que corro fuera de ayudarme, pues yo me sentí peor. A lo mejor eso es lo que vemos en la situación. Y el Señor estaba atento a lo que dijo. Dijo, sí, esto ya lo habíamos visto y en la Biblia ya lo habíamos corroborado y leído en libros. Pero el Señor cuando se acerca a él y termina él de hablar, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es lo que hace este enfermo? Versículo 9. Y al instante, ¿cuándo actúa el Señor, hermanos? ¿Cuándo obra? En el instante. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Nos vuelve a mencionar algo que es muy importante de ver, el día de reposo. Para ellos era importante el guardar ese día. Y el versículo 10 nos dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pero vamos a ver, hermanos, que no solamente nos hace la especificación porque Jesús ya se había apartado, nada más porque le dijo, levántate, toma tu lecho y anda.
Aquí es muy importante lo que la palabra nos establece acerca de este varón y dice que él no sabía quién fuese. ¿Esto qué significa? El enfermo no sabía quién era Jesús. Muy seguramente ni siquiera lo había escuchado porque ni lo identificó. El oficial del rey, en cuanto supo Jesús, llegó a Galilea, fue a su encuentro. Mi hijo está enfermo de muerte, desciende y sánalo. Sabía que Jesús lo podía hacer porque sabía que venía de Dios. Le decían, nadie puede hacer estas obras si no viniese de Dios, y era así. En el caso de este varón, expone su situación, pero se le expone a la fuente y recibe respuesta, aún sin conocerle. Y le dice, no, efectivamente él no sabía, no sé quién me lo dijo, pero quien me lo dijo, me dijo, toma tu lecho y anda. Yo obedecí y aquí estoy. ¿Qué es lo que pasa con ese varón? Dice que posteriormente él es ubicado en lo que es el templo. El versículo 14. Después le halló Jesús en el templo. ¿El hombre buscó o el enfermo buscó a Jesús o Jesús lo buscó a él? Por segunda vez nos menciona la palabra, después le halló Jesús en el templo y le dijo, esto es, se le acercó. Por segunda vez se acerca a este enfermo y le dice, mira, has sido sanado. Entonces viene esa palabra, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. La misericordia de Dios es grande, hermanos. En el caso de este hombre, al ver su situación, no le dijo, primero tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Lo sanó. Por su gran misericordia, le hizo ver que Él es grande en misericordia. ¡Aleluya! Que lo amaba, puesto que lo buscó. Que le importaba, si a lo mejor muchas gentes en ese lapso de 38 años lo habían dejado, lo habían abandonado, lo habían traicionado, lo habían ofendido, Jesús estaba como su amigo, como su protector, como su sanador. A mí me importas. Pero le hizo una pregunta, ahora yo quiero ayudarte, pero tú quieres ser sano. Y cuando él expone la situación, le dio a entender y dijo, sí, pero hay estas circunstancias. Las circunstancias me han dañado, estoy solo, no hay quien me ponga en el estanque, no cuento con nada, no tengo ni fuerzas. El Señor obra en su vida y lo sana. Y primero le dice, levántate. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Nos levanta. De ese muladar, de ese lodo cenagoso, de esa forma de vivir en la que yo estaba, a lo mejor con mi amargura, en mi tristeza, en mi dolor, el Señor nos levanta de eso. Pero una vez que le dice, levántate, toma tu lecho. Y entonces nos remontamos a la palabra que nos dice en Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 62, que ustedes se lo han de saber de memoria, donde dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Una característica. Una vez que Dios ha hecho la obra en nosotros, hermanos, hermanas, no podemos mirar atrás y a regresar a lo mismo. El Señor me sanó, pero bueno, me voy a quedar en mi cama, ¿no? En mi misma situación de paralítico. El Señor me ha salvado, pero voy a seguir en la misma vida. El Señor ha sanado al paralítico, pero se va a quedar en la silla. No, por eso le dijo, levántate, toma tu lecho y entonces anda. Tiene que haber una opción. No te puedes quedar nada más en toma tu lecho y anda. Si él hubiera nada más se hubiera levantado y se hubiera ido, no. Él hizo justamente lo que se le pidió. Se levantó y tomó el lecho. Quien tomando la mano
y poniendo su mano en el arado, si mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Nosotros que hemos sido restaurados, sanados, limpiados, hemos sido salvos, no podemos tomar ese arado y dejarlo. Ser salvos y dejar el arado ahí y seguir adelante, no. Porque entonces quedamos en la misma situación. Por eso Jesús le dijo al paralítico, ¿quieres ser sano? ¡Aleluya! Y él hace la acción, se levanta, toma su lecho y anda. ¿Qué quiere decir? Entonces él dejó todo lo que le estaba afectando en la situación en la que él se encontraba, en lo que a lo mejor estaba pensando todos los días, día y noche, en su situación, en lo que pasaba, eso quedó atrás. Entonces el Señor lo encuentra. ¿Y dónde lo encontró, hermanos? En el templo. Pero entonces ahora viene ese encuentro con Jesús directo y le dice, mira, has sido sanado, pero le da una indicación, no peques más. Lo que Dios hace en nuestras vidas, lo hace con poder, lo hace a su tiempo, lo hace perfecto. Dios no nos sana a medias. Dios no nos da la salvación por pausas. Dios nos salva y nos rescata. Pero ¿qué tenemos que hacer? No pecar más. No estar en la misma situación de siempre. Y lo vamos a ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, y nos vamos a ir allá porque es muy importante que lo leamos. El por qué se lo dijo en ese momento. Tu situación puede llegar a ser peor. Toma en cuenta eso. Mateo 12, del 43 al 45. Y el Señor Jesús exponía esto en su ministerio también a los discípulos. Y les habló y les dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, ¿cómo la halla? Desocupada, barrida y adornada. Qué grande es Dios y cuán grande es su amor, porque cuando Él nos salva, fíjense que no nos dice que no solamente lo desocupa de lo malo, lo limpia, dices, la encontró barrida, pero no solamente eso, sino adornada. El Señor cuando nos salva nos pone su sello. Y lo que Él pide es de que nosotros entonces crezcamos y tengamos frutos, y esos son esos adornos. ¿Cuáles son los frutos? No solamente nos dio frutos, nos dio dones, de los cuales también muchas veces nos han hablado y nos han exhortado a buscar ese don espiritual, la llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, los ministerios. Vemos lo que Dios hace en nuestras vidas. No solamente lo limpia, no solamente lo barre, no solamente lo desocupa, sino que también lo adorna. Pero ahí les dice claramente, cuando eso pasa, llega un tiempo, dice buscando, el enemigo es astuto, es audaz. Y va a llegar el momento, así como en el tiempo de que Jesús estuvo en ayuno los 40 días, 40 noches, el enemigo llegó a tentarlo en el día 40. Llega un tiempo en el que otra vez él dice, bueno, pues es que no encuentro reposo. Ya me acordé de dónde me sacaron. Entonces dice que regrese a ese lugar, a esa casa. Dice, volveré, ¿qué es lo que dice el espíritu inmundo? Volveré a mi casa. Pero no, porque en esa casa ya ¿quién mora? Jesús. ¿A quién hemos invitado? A Jesús. Cuando nosotros hablamos de la palabra y anunciamos a ese Jesús de amor y de misericordia, sabemos que cuando nos arrepentimos, Jesús entra en nuestra vida, mora y es su hogar.
Y en el libro de Corintios, por eso nos dice, no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, pero no es vuestro. Esto que tienes es un templo, pero no es tuyo. Por eso no es algo de mi vida lo que quiero, por eso necesitamos a Dios en nuestras vidas. Porque necesita Él morar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro lenguaje, en nuestro pensamiento, en nuestro actuar. ¿Para qué? Para que entonces el enemigo no crea que diga, regreso a mi casa. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 45 nos dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá, nos dice su palabra, a esta mala generación. ¿Por qué le dice al enfermo, ha sido sanado? Toma en cuenta la obra que ha sido, estás aquí, estás en el templo, ya no estás desvalido, ya tienes fuerza, puedes caminar y has elegido la porción, pero no solamente es estar, es tomar una decisión. Muchos podemos venir y pueden venir toda la vida y hasta hoy en día a lo mejor usted no ha tomado la decisión de recibir a Jesús en su corazón. Hoy es el día en que Jesús también se acerca a usted y le dice, ha sido sanado, pero ahora toma una decisión. Por eso le hizo la pregunta primero, ¿quieres ser sano? Fuiste sano, ahora ya eres sano, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No porque Dios nos lo dé, como ya no me sirves, ahora te voy a castigar. No, sino recordemos que todo eso viene a consecuencia de lo que nosotros decidamos. Es como limpiar, y a veces lo vemos hasta en algunos animalitos, ¿no? Ustedes quieren limpiar a un puerquito, lo bañan, pues se va a volver al lodo. Pero lo hace con un perrito, y hay perritos que hasta se sienten limpios y no quieren ni tocar el piso, ¿no? Se sienten bien y así hay. Eso es lo que Dios quiere, sí, ya ha sido limpiada, tenemos que permanecer en eso. Límpiate más, busca la palabra de la llenura, de su presencia, de conocerle, no solamente por lo que hizo, porque muchas cosas hará en nuestras vidas, sino por lo que Él tiene que mostrarnos todavía como hijos de Dios, y porque nosotros hemos sido llamados a no solamente quedarnos en eso, ya fui sana, ya me quedo en el confort. No, el Señor nos dice, levántate, toma tu lecho y anda. Nos manda a la acción. Si usted o yo nos hemos quedado solamente con la sanidad y no hemos dado el siguiente paso, que es anunciar, caminar, actuar, que mi vida todos los días yo le sirva a Dios, busque su presencia, le anhele, no solamente estar un día en el templo y esperar la hora en que termina para irnos a comer y descansar un rato y otra vez venir en la tarde, sino qué es lo que estamos haciendo. ¿Usted ha tomado esa decisión? ¿Usted está caminando delante de Dios? O a lo mejor estamos paralíticos todavía el día de hoy. ¿Cuántos quieren ser sanados? El Señor hoy en día nos dice, expónme tu situación. ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te hace feliz? El Señor, en su amor y su misericordia, como Padre de ese amor y misericordia, por eso podemos acercarnos a Él como Padre, dio a su Hijo como ese mediador, como ese sanador, y nos acercamos confiadamente porque Él es un amigo en el que ya vimos que Él no juzgó, no criticó, no abandonó. Al contrario, el Señor nos cubre, nos protege, nos guarda, nos dice, aquí estás seguro, soy tu castillo, soy tu bandera, soy tu roca, te sientes desvalido, estoy aquí para ti. Pero tú quieres hacerlo.
En este caso, al varón le dice: has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor, alguna cosa peor. Por último, vamos a irnos al libro de Ageo, capítulo 2, versículo 9, en donde vemos que sí, el enemigo querrá atentar, él querrá hacer lo peor. Vemos, él no solamente regresa solo, regresan 7 más, y por eso nos dice la condición de aquella persona llega a ser peor que la primera. Mas el Señor, que nos dice justamente ahí en Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho ¿quién? Jehová de los ejércitos, y dará paz, esto es, dará reposo en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El Señor, que quiere para nosotros el verdadero reposo. ¿En qué consiste el verdadero reposo? Los judíos nada más estaban aferrando quizá a una religión un día. El sábado es importante, que no hagas, que no esto, que no lo otro. Pero ¿cuál era el verdadero reposo? Yo creo que cuando este varón se vio sano, y cuando nosotros somos sanos, cuando nosotros somos salvos, viene el verdadero reposo a nuestras vidas. El enemigo siempre va a buscar que nuestra condición sea peor. Cuando regresamos a lo mismo, nuestra condición viene peor por lo que acabamos de leer. Que el enemigo no se queda conforme y decir ahora regreso yo, no, me jalo a 7 más. Por eso la condición viene a ser peor que la primera. Si la persona a lo mejor mentía y dice yo ya no miento más porque recibí a Dios y ya no lo hago, pero llega nuevamente el enemigo y lo volvemos a hacer, entonces muy seguramente a lo mejor no solamente llegue la mentira, a lo mejor esa persona llegue a ofender, a matar, a robar, y entonces vemos que eso se acrecenta, y por eso la palabra efectivamente se comprueba que la condición viene a ser peor que la primera. Pero el Señor nos dice hoy, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y nos dice categóricamente, ¿quién lo ha dicho? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar. ¿Qué es lo que da el Señor a nuestras vidas? Después de darnos sanidad y salvación, nos da paz. Dice, en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La invitación hoy en día es cuántos de nosotros queremos acercarnos a ese Jehová de los ejércitos y hoy exponerle mi situación, cualquiera que su situación sea. A lo mejor está pasando por pruebas, a lo mejor se encuentra en tristeza, a lo mejor está en duelo, muy seguramente está pasando por alguna situación. Cuando decidimos servir a Dios es cuando más van a venir las situaciones. ¿Por qué? Si yo quiero servirle, recordemos esta última palabra, la gloria postrera será mejor que la primera, y lo dice Jehová de los ejércitos. Les voy a invitar que donde estén, si desean, en su hogar, en su casa, tomen un lugar para doblar sus rodillas. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Vamos a disponernos, a acercarnos confiadamente al trono de esa gracia para alcanzar el oportuno socorro. Bendito Dios y Padre, cuántas gracias te damos, Señor eterno, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran bondad, por tu fidelidad con tu pueblo, con tus hijos y con la humanidad entera, que nos das, Señor eterno, la oportunidad de acercarnos a ti confiadamente, de exponerte nuestra situación sabiendo que tú no nos vas a juzgar, no nos vas a dar la espalda, sino al contrario, esperas que nuestra boca se abra, que nos acerquemos a ti con esa confianza de decirte, Padre, Señor, mi Dios, Jesús. A lo mejor hay personas que no te conozcan aún, pero en esa forma también poder acercarnos, te puedes acercar a mí confiadamente y exponerme lo que sientes, lo que necesitas, lo que tu ser anhela.
porque Padre eterno sabemos que en ti está la respuesta, que en ti está la seguridad, que en ti está nuestra confianza plena, Señor eterno, que tú estás atento y tu oído atento al clamor de tu pueblo. En esta hora, Señor eterno, mi hermano, personas nuevas que nos vean, que llegue tu palabra, Señor eterno, que tu Espíritu Santo redarguya cada uno de los corazones para que puedan acercarse confiadamente y exponerte la situación que cada uno de ellos esté pasando, sabiendo que tú obrarás en su vida, en la de las familias. Así como este oficial, él no pedía por él, pedía por su hijo que estaba a punto de morir, mas tu palabra le dijo: ve, tu hijo vive, y él creyó. Y no solamente él, sino toda su familia, porque tú eres un Dios verdadero, porque eres un Dios de verdad, lleno de gracia y de verdad. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque nos haces ver en lo mínimo que podamos leer de tu palabra cuánta enseñanza nos das, a que como hijos que ya nos has sanado no nos quedemos en la misma situación, paralíticos, inmóviles, sin fuerza, porque tú nos has dado poder y ese poder viene de tu Espíritu Santo. Por eso en tu palabra nos dice: y recibiréis poder, en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Que como hijos podamos acercarnos confiadamente, así como nos acercamos a veces al Padre por la confianza, cuanto más tú, que eres nuestro Padre celestial. Que en esta hora mi hermano, mi hermana, que esté enfermo, que esté con una situación difícil, que esté pasando por dolor, por angustia, por duelo, Señor eterno, sé tú, Señor, con ellos, tu Espíritu Santo, sea el que guarde, sea el consolador, sea el que dé fuerza, sea el que dé paz y dé el verdadero reposo a cada una de nuestras vidas. Todo esto, Padre eterno, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y por todos los siglos. Amén. El Señor les bendiga. Sigamos orando, hermano. Hay una necesidad. Oremos por mi hermana Susana Mata, que pide que oremos por ella para que sea sana. Oramos, entonamos una alabanza y finalizamos la transmisión. Prepare la alabanza 170 de los himnarios de Cristo Roca de mi salvación. Pero primero oremos, mi hermano. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, porque tu palabra dice que tú nos elegiste a nosotros. Gracias por dignarte a mirarnos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a ser más como tú. Enséñanos a orar, a alabarte, a ayunar, a buscar tu rostro. Gracias, porque aún tienes misericordia de nosotros. Gracias, Maestro. Tuya es la gloria, tuya es la honra y la alabanza. Todo lo dejamos, Maestro, en tus manos. La vida de mi hermana Susana Mata, en tus manos está, Señor. Conoce sus dolencias y su enfermedad, y tú conoces, Señor, quienes en tu pueblo están necesitados, cualquier cosa, Señor. Tú has venido a nosotros, Señor. Tú has venido y nos extiendes tu mano para ayudarnos a vencer lo que tú ya has vencido. Todo en tus manos está. Gracias por estar con nosotros. Prepáranos, Señor, para tu venida. Santifícanos, redargúyenos, enséñanos. En el nombre de Jesús, todo está en tus manos, Maestro. Gracias. En tu nombre, amén.
170, mi hermano, de el himnario de Cristo Roca, dice esta alabanza, razón de vivir. Y después de esta alabanza finalizamos la transmisión. No olvide, mi hermano, en punto de las 3, la siguiente transmisión. Amén. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Es por eso que yo te canto, es por eso que te alabaré. Amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornáronse en realidad. Me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Es por eso que yo te canto, es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Es por eso que yo te canto, es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Amén. Dios le bendiga, mi hermana.